Estamos contando ahí a 3 velocidades en el proceso de desescalada. A partir de junio, unas 850.000 familias como esta empezarán a recibir el ingreso mínimo vital aprobado hoy. El mínimo serán 461 euros y llegarán a algo más de 1.000 en función de si se trata de una persona sola o familias con hijos. Según el Gobierno, el objetivo es dar una mínima seguridad a quienes viven con menos recursos, muchos en la pobreza. Con 49 años ya para trabajar en apenas sitios lo quieren y a mí me ha costado también. Y luego se te acumula que me hemos estado en confinamiento, no hemos podido salir, no he podido trabajar, no he podido hacer nada. Hola, buenas tardes. El vicepresidente Pablo Iglesias ha sido el encargado de explicar lo que supone ese ingreso mínimo vital y en la rueda de prensa le han preguntado si se arrepiente de las declaraciones ayer en el Congreso en las que acusó a Vox de querer dar un golpe de Estado. Ayer dije la verdad, pero me equivoqué, porque al caer en una provocación quité el foco de los temas importantes, que eran los temas de la reconstrucción. El Gobierno dice que la crispación forma parte de la estrategia política de la oposición durante la pandemia. Vox responde que ellos no son golpistas y niegan ser los responsables de la crispación. Pero que no se atreven. Los trabajadores de Nissan han llevado sus protestas por el cierre de las plantas de Barcelona a los principales concesionarios de la ciudad. Gobierno y Generalitat se reunirán la próxima semana para coordinar una respuesta. Muy distinta es la sensación entre los empleados de Renault en España al saber que no les afectará la reestructuración de la compañía con el recorte de unos 15.000 empleos anunciados en Francia. Y se extienden en Estados Unidos las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd, asfixiado por un agente de la policía en Minneapolis. El gobernador ha declarado el estado de emergencia y 500 soldados de la Guardia Nacional se han desplegado en la ciudad. La Comunidad de Madrid dice que los alumnos madrileños tendrán menos oportunidades que otros en la EBAU después de que Sanidad no haya permitido la vuelta a las clases por estar en fase 1. El Gobierno tampoco ha aceptado la propuesta de Baleares y solo la isla de Formentera pasará a la fase 3 el próximo lunes. En el País Vasco aumentan las restricciones en las playas después de las aglomeraciones de los últimos días. En varias se ha prohibido tomar el sol en la arena hasta el 15 de junio. Y en Madrid los hoteles de la Sierra están casi al completo en el primer fin de semana en el que es posible moverse por la provincia. El miedo que tenemos nosotros es el fin de semana, que va a ser, cuando va a venir todo el mundo, va a ser lo complicado. De esta imagen a esta otra ha pasado justo un año. Hoy tenía que haber comenzado en el Parque del Retiro la Feria del Libro de Madrid, pero está aplazada hasta octubre por el estado de alarma. Es una medida absolutamente imprescindible para implementar la recuperación económica. Los recursos que vamos a transferir a los hogares no van a acabar en un paraíso fiscal, van a ir directamente al consumo, permitiendo a las empresas y a los autónomos seguir facturando. Esta prestación es mucho más focalizada, es muchísimo más focalizada en la tipología de hogares, en monoparentales y por lo tanto es capaz de ser más eficaz con menos coste. Esta familia lleva 2 meses tratando de subsistir con los últimos 300 euros que cobraron y ayuda de organizaciones. Y no tenemos dinero. Y no tenemos para sustituir con 5 niños. Y el poquito de leche, tomate, los garbanzos. La situación es esa, que a veces te veías con mucho garbanzo, mucha cantidad de lentejas, cosas así, pero luego ¿cómo lo haces? Si no tienes nada para hacerlo. Será uno de los 850.000 hogares que el Gobierno calcula que se beneficiarán del ingreso mínimo vital. Lo podrán solicitar a partir del 15 de junio y se pagará mensualmente. Cubrirá la diferencia entre los recursos económicos de ese hogar y lo que el Estado considera una renta mínima. Irá desde los 462 euros en hogares con un solo adulto y los 1.015 euros de hogares con 2 adultos y 2 hijos. A las familias con un solo progenitor, como la de Patricia con sus 2 hijos, se les garantizará una renta de entre 700 y 977 euros. Estoy desesperada, estoy angustiada porque no sé qué va a pasar después de que termine la alerta. Ahora actualmente no nos cortan ni la línea ni el internet porque está la situación. Entre los requisitos para poder pedirlo está residir en España, tener entre 23 y 65 años, haber vivido al menos 3 años de forma independiente y cotizado 1 año y ser persona vulnerable.
Para saber si el hogar es vulnerable se cuantificarán los ingresos y el patrimonio tanto de la persona, si vive sola, como del resto de las personas con las que conviva. No se tendrá en cuenta la vivienda habitual, salvo que tenga un valor excepcional, y será compatible con otras ayudas de comunidades o ayuntamientos. El Gobierno calcula que unas 100.000 familias recibirán la prestación ya en el mes de junio. El gasto a cargo de los presupuestos generales rondará los 3.000 millones de euros al año. España es uno de los últimos países de la Unión Europea en implantar una renta mínima a nivel nacional. En la mayoría de países se tiene en cuenta el nivel de ingresos y patrimonio, tiempo de residencia en el país y disposición a formarse y trabajar. Suelen ser compatibles con un empleo y se abonan por hogar en función de cuántos compongan la unidad familiar. En países como Italia y Francia hay un extra por el alquiler. No sirven para sacar directamente a los hogares de las situaciones de vulnerabilidad, pero por lo menos les ayudan a cubrir sus necesidades más básicas. Estas son las prestaciones para personas que viven solas en las principales rentas mínimas europeas, en el entorno de los 500 euros. Para las familias con 2 menores, por ejemplo, se duplican o triplican en función del país. La más generosa, la danesa. Más allá de las cuantías, una buena forma de medir si la renta mínima es efectiva es ponerla frente al umbral de pobreza del país. Así, el menor nivel de protección lo brinda la italiana, seguida de la francesa y la alemana. La danesa es la más completa. Fuera de Europa, destaca Estados Unidos. 37 millones de personas perciben unos 500 euros de media. En una época de vacas flacas, tiene que ser una respuesta muy ágil a las necesidades de los hogares que crecen rápidamente. Por la crisis del coronavirus, en Francia y Reino Unido han aumentado la cuantía al mismo tiempo que se ha disparado el número de solicitantes. Bueno, ya hemos conocido buena parte de ese plan de futuro en un comunicado que ha hecho público hoy la propia compañía. Habla efectivamente de un recorte de su plantilla de 15.000 empleos en todo el mundo y 5.000 empleos en Francia. Con este plan pretende ahorrar la empresa 2.000 millones de euros. Dice que devolver la competitividad y apostar también por sectores estratégicos, por ejemplo, por la producción de coches eléctricos. En principio no parece que vaya a afectar a las plantas de Renault en España, pero sí a las de Rusia, Rumanía, Francia, por supuesto, e incluso podría contemplar también la salida del mercado chino. No habla Renault específicamente de despidos, sino más bien de recorte, de reconversión, de movilidad interna y de salidas voluntarias. Vamos a recordar que la situación del sector del automóvil en Francia es dramática en estos momentos. Parece que no ha servido demasiado el propio plan de ayuda al sector que presentaba esta misma semana el presidente Macron, que ha puesto 8.000 millones de euros sobre la mesa. Es un sector que afecta del que dependen más de 400.000 empleos directos, pero que ha experimentado un desplome de ventas en el mes de abril de más del 90%. El propio Macron ha hablado de una situación dramática y sin precedentes. Blindados, con vallas y policías iban a estar por 2 semanas los 4.000 vecinos de esta villa en la provincia de Buenos Aires, aislados sin poder entrar ni salir ante la explosión de contagios. En pocos días, más de 200. Pensaban que estaban lejos y está acá en el barrio. Medida drástica e inédita en Argentina, no sin críticas, por convertir cuarentenas en lo que algunos consideran guetos. Hay mucha gente contagiada. Eso también un poco porque la gente de acá no se cuidaba. Rastrean puerta a puerta para hacer pruebas a los que presenten síntomas. Y en este otro barrio los propios vecinos levantan pasarelas desinfectantes. Las conocidas como Villas Miseria, donde viven unos 3 millones de personas, son hoy el foco rojo de la pandemia. Nosotros vivimos acá como una cajita de fósforo, o sea, tenemos una entrada y tenemos una salida. Si acá uno viene contagiado, estamos todos fritos. El virus corre por las calles, dice el presidente, e insiste a los argentinos que se queden en casa. La cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estemos sanos y para que los argentinos no se mueran. Argentina lleva más de 2 meses en cuarentena. El aislamiento obligatorio sigue hasta el 7 de junio, pero el alcalde de Buenos Aires, la ciudad más golpeada, ya ha apuntado que podría extenderse hasta agosto. Aquí los contagios se han multiplicado por 5 y ya son más de 400 al día. Así justifica Donald Trump su decreto, con el que quiere eliminar la protección a las redes sociales y a otras plataformas de Internet que les da la legislación estadounidense. El presidente quiere suprimir esta ausencia de consecuencias legales, porque según él, al eliminar contenido o añadir comentarios en publicaciones de los usuarios, Twitter deja de ser una plataforma pública neutral y se convierte en un editor. Para muchos expertos, el decreto es solo un pulso.
El primer obstáculo es la propia Constitución estadounidense, que en su primera enmienda garantiza la libertad de expresión. En consecuencia, el decreto se puede interpretar como un ataque a Twitter, que esta semana adjuntó un enlace con verificación a unos mensajes del presidente que contenían información inexacta sobre el voto por correo. What they're doing is tantamount to monopoly, you can say. It's tantamount to taking over the airwaves. Can't let it happen. Trump vuelve así a poner en la diana a las redes sociales, a las que ha acusado en otras ocasiones de simpatizar con posiciones demócratas, y a la vez lanza un mensaje a sus partidarios.